Para muchos youtubers esotéricos, este personaje que ahora veremos era nada menos que un hombre que cargaba con el secreto de la inmortalidad, y más aún, su transmutación llevada a cabo fue verídica. Se presentó como la encarnación de Saint Germain y sin atisbo de sonrojo dijo que tenía al menos 1000 años. Je bénéficie d'un produit qui est issu d'une technique et d'une science qui me permet de traverser le temps et qui me permet également de me présenter aujourd'hui, au même titre qu'il y a 400 ou 500 années, sous le nom du comte de Saint-Germain. Par rapport à vous, je suis immortel. Mais de fait, je ne le suis pas. Je suis mortel, j'ai un temps donné qui est très grand, qui correspond à certainement plusieurs milliers d'années, mais qui est un temps imparti quand même à chacun d'entre nous. Je suis né un jour, oui. Oui. Il y a 17 000 ans. Pero ¿quién fue realmente Saint Germain? Poco hay sobre este personaje que no sea libros de metafísica y de impostores que se autotitulan como aquel conde misterioso. Pero hay una crónica muy importante e interesante para que lean, que lo incluye. Y me refiero, que no haya dudas, a las memorias de Giacomo Casanova, el famoso libertino veneciano. Casanova lo conoció en persona, tuvo un estrecho contacto con él y como gran timador que también era el veneciano, pudo reconocer un par suyo en Saint Germain. Por eso escribe en sus memorias: este hombre singular, nacido para ser el primero de los impostores, decía con un tono de seguridad incomprensible que tenía 300 años, que poseía la panacea, que hacía cuanto quería de la naturaleza. Para Casanova no había dudas, era un brillante charlatán. Mediante una verborragia asombrosa lograba cautivar la confianza de todos los monarcas y reyes que le ofrecían habitaciones en sus palacios y 100.000 francos para que trabajara en tintes secretos con los que iba a destacar a las fábricas de paño de todo el reino. El propio Luis XV invirtió una cuantiosa cantidad de dinero para financiar a este estafador. A su vez, encantaba a las damas con su fisonomía y les regalaba su elixir, un agua que decía conservaba a la persona en el estado actual en el que se encontraba. No era un elixir de la juventud, sino algo que mantenía al individuo longevo por siglos. Luis XV y su marquesa cayeron en sus redes, y la marquesa le aseguró al monarca que no envejecería jamás. Pero no solo envejeció, sino que, como todos sabemos, murió. Ahora bien, todo esto que cuento no pareció importar a Richard Chanfray, que encarnó a Saint Germain en los años 70 en un programa del periodista y conductor José María Íñigo, conocido como Directísimo. No solo afirmaba ser la reencarnación del conde misterioso, sino tener en su poder el secreto para transmutar. Y en efecto, ante millones de televidentes, desafió a químicos, ilusionistas, joyeros al convertir un pedazo de plomo en oro fino. Los químicos decían entre unos y otros, esto es imposible, pero había sucedido. Es más, 2 joyeros dijeron lo mismo y se marcharon cabreados sin poder creerlo. Recuerda José María Íñigo. ¿Pero realmente convirtió plomo en oro? Según el conductor Íñigo, no fue la primera vez en el estudio de televisión. En su casa en París, Chanfray hizo gala de otro acto de transmutación e incluso de resucitación de un animal muerto. Perseguían. Hubo pruebas hasta con animales, ¿no? Sí, él nos enseñó un documento del Instituto Pasteur en el que decía que el líquido que se les había entregado no estaba compuesto por material conocido, por los científicos de ese instituto. Eso ponía el papel. Y preguntado qué es lo que era, él dijo que era el elixir de la vida, el líquido de la vida, el agua de la vida, una historia parecida, y que, en fin, podría hacer revivir a los muertos. Claro, en fin, no era... Te quedaste como un poco parado, por lo menos. Sí, no era para sonreír, pero casi. Y él propuso hacer una prueba, evidentemente no con un ser humano, sino con un animal, con un perro. Y lo hizo con un perro muerto, al que evidentemente estaba muerto, y le inyectó el líquido en cuestión, y al cabo de unos minutos empezó a moverse, a temblar, unos estertores, como si fuera ¿Eso lo viste tú? Un epiléptico, y se puso de pie, que dio unos pasos y murió. Vamos, y se volvió a caer. ¿Tú estabas allí? Sí, sí. ¿Y qué piensas de eso, como No, periodista? prefiero no pensar nada, porque si realmente creo en todo eso, creo que modificaría mi vida. Sí que yo lo veo,
y una vez acabado el espectáculo, yo me voy y a otra cosa mariposa. Ahora bien, si examinan el video de la transmutación, notarán unos detalles que ahora explicaré para entender mejor cómo hizo el truco, porque hubo un truco. Con los círculos en el que va a llevar a cabo Que personne ne prenne de la poudre, de la cendre qui est dessus. C'est très important pour moi. Dice que es muy importante que nadie de las personas a las cuales vamos a mostrar este crisol ponga la mano dentro o se lleve algo de los residuos porque con el residuo todavía se podría hacer una transmutación. Oui, c'est exact. On peut faire deux avec la cendre. Deux transmutations avec la cendre. Dice que se podría hacer 2 transmutaciones de plomo en oro con lo Coja el plomo. Passez-le dans le ciseau. frasco. Faites la même chose que moi. Dice que vamos a hacer lo mismo que haga él. Señor Vilo, por favor. Para evitar cualquier tipo de confusión. Sería tan amable de traducir literalmente lo que haga, lo que... Derecho. Por el anillo. ¿Sí? Très bien. Non, il ne se touche pas, très droit. Sin que se toque los dos trozos paralelos. Perfecto. Il le sort sans le temps. Sacarlo sin torcerlo. Lo ponga en la mesa. No está derecho, tiene que ser. Que ce soit un exemple. Haga un ejemplo. ¿Cómo se? Absolutamente recto, sin Comme il n'est pas gauche. Sí, Voilà. completamente rectos. Mettez-le sur la table. Mais très droit. Mais pas droit, para que esté absolutamente recto. Sans qu'il c'est très important. Dice que es importante que estén rectos. Absolutamente rectos. ¿Así? Sí, mais un peu plus resserré. Un poquito más. Más, Claro, y apretados. Unos Más juntos. Más juntos, sí. así. Así. Eso. Exactement. Copiar, que ustedes copien lo que acaban de hablar. Así. Así. Método largo. Posez-le par terre. Avec Dice que para hacer marcas, puede ser con cualquier cosa, con este también, con este que pertenece a los señores. Ojo, a pasar las marcas, no por ser, no, pues tiene que decirle su origen. Del otro lado también. Empecemos por señalar que no pone un trozo de plomo, sino un hilo delgado. No deja tocar el fondo de su crisol de hierro porque dice tiene polvillo de transmutación. Esto en ilusionismo todos lo conocemos. Es un ardid para ocultar el secreto, desviar la atención, prohibir determinado movimiento, prohibir determinada inspección. Obviamente tiene escondido el filamento real de oro dentro del propio crisol. Por eso corta de forma exacta, precisa, muy precisa, el filamento del metal vulgar. Debe coincidir con el oro que yace camuflado en el fondo del crisol.
Es importante que esté derecho el plomo, le traduce el conductor del programa, y debe estarlo para que coincida con el oro que también está derecho y oculto en el crisol, probablemente en un doble fondo. Y cuando uno de los escépticos invitados, Faustino Cuadrado, se da cuenta y dice: el oro que acaba de salir no corresponde a la cantidad de plomo que se introdujo, su voz es acallada por el conductor. No pesa y debería pesar menos, y sin embargo todavía pesa más. Ça devrait donc peser moins, mais que le résultat fait la mesure démontre que ça pèse davantage. Logiquement. Sí, pero otra parte, Perdón, dice que lógicamente, con lógica. sí, con lógica, yo he dicho que la cantidad. Entonces, Dice que no hay que hablar de lógica en alquimia. Ah, no hay que hablar de lógica, no. Va a ser muy difícil que nosotros no hablemos de lógica. al principio de la emisión que él demostraba, no explicaba. Exactamente, por consiguiente yo tampoco explico. Yo demuestro que la cantidad que se ha usado no corresponde al oro que debía salir, dada la cantidad de plomo que hemos visto. Pero es cierto que están ahí. Sería usted tan amable de ver si están ahí. El fenómeno fue simple. Al darle calor, el plomo se funde y chamusca, perdiéndose en el polvillo del crisol y saliendo el oro que siempre estuvo sin fundir en la forma de una lámina, porque el grado de calor para fundir el plomo es inferior al del metal noble. Es muy probable que tuviera una doble trampilla el crisol. Al darle calor se accionaría y pasaría el oro que está en el fondo hacia la superficie y el plomo se invertiría y pasaría hacia el fondo. Un reverso de fondo. Si esto hoy día podemos llegar a analizar y por fortuna comprender la verdad o el truco gracias a la tecnología, ¿de qué habría sido capaz el viejo Saint-Germain de Casanova en el año 1700 sin cámara de por medio? El final de esta historia es trágico, como toda historia de alquimia. Richard Chanfre se suicida al poco tiempo, víctima de la depresión por su descenso económico y sus frustrados proyectos como artista. En efecto, lo que ansiaba este hombre, que decía ser Saint-Germain, no era otra cosa que la fama. Por eso se lo ve cantando en muchos videos con la famosa Dalida, con quien estaba comprometido, y aún así no logró cumplir su meta. ¿O sí? Por algo ahora hablo de él y muchos otros lo han hecho y lo harán. ¿Eso no es una forma de fama? Ahora bien, ¿estaba en posesión del secreto de la alquimia para convertir metales innobles en oro y poder vivir ilimitadamente? Ante la vista de los hechos, el video de aquella época, lo dudo muchísimo. Según los rumores, en sus horas finales, con la palidez en su rostro cadavérico, habría confesado a un amigo que nunca hubo truco alguno, sino que se valió de un secreto que le había conferido un misterioso personaje. Para Íñigo, aquel personaje era, según le oyó muchas veces repetir a Chanfre, el famoso alquimista Fulcanelli. Mi nombre es Sebastián Charré. Además de investigador, he sido, como pueden ver en estos videos, ilusionista por muchos años. Cuando sucede un hecho extraño que no puede ser explicado por la ciencia, se crea un misterio, pero casi siempre el ilusionismo resuelve ese misterio. Y es por eso que recorro este camino investigando, buscando misterios reales que no tienen una explicación científica, pero sí tal vez una explicación por el arte del ilusionismo. Que tengan buenas noches.